que el ser humano ha venido al mundo a ayudar, a ser útil, ¿verdad? Sí, mira, ya te digo, yo siempre quise ser militar, pero también tenía una segunda vocación más minoritaria, que era haber sido sacerdote. Wow. Enlazado con lo mismo, porque, tú sabes, hay un verso de Pedro Calderón de la Barca que dice: la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Y en cierto modo es que está muy unido la milicia y el sacerdocio, ¿no? Y al final es también servir a la sociedad, servir a los demás. Entonces ya te digo que es algo que siempre, ha impregnado mi vida. Sí. Justo cuando hablábamos antes del tema del trabajo, es que, sobre todo para la gente que se piensa que trabajar menos, que ir de vacaciones es mejor, es que al final el trabajo dignifica, aunque tengas que despertar a las 8, a las 7 o no te apetezca, pero dignifica, te hace sentirte útil. Y sobre todo, algo que me ha marcado mucho de lo que has dicho en la entrevista, te hace valorar luego el ocio. Es decir, si todos los años fuesen agosto, si todos los meses fuesen agosto, es que no lo valorarías. Totalmente. Y llegar a ese momento y decir, joder, ¿cómo lo disfruto? Mira, ¿sabes lo que pasa? Hay que disfrutar estando todo el día en la cama. Pero la mayoría de la gente termina con problemas con ellos mismos y con los demás, precisamente por tener ese exceso de ocio. Porque cuando tú llegas cansado, primero no tienes ganas ni de discutir. Aunque quisieras discutir, no tienes ganas ni de discutir. Y luego valoras ese momento de esparcimiento. Y luego ya te digo, es verdad que en mi familia somos todos muy trabajadores y mis hermanos son exactamente igual. Entonces es que tampoco estamos cómodos haciendo otra cosa, ¿no? Yeah. Pero es que, por ejemplo, yo con que me coja un día un poco de asueto, que luego es que además estoy tan acostumbrado a hacer cosas que digo, si es que no sé qué hacer, ¿y ahora qué hago? Durante 4 horas, ¿qué voy a hacer? Necesito hacer algo, meterme en algo, ¿no? Pues me pongo a leer o me pongo tal, pero aprovechando el tiempo, no perdiendo el tiempo. Entonces, bueno, yo entiendo que cada uno tiene una manera de entender la vida, pero sobre todo, acuérdate que el ocio se disfruta tras el esfuerzo. Totalmente. Es como se disfruta de verdad, clarísimamente. Y lo mismo que te decía, que también hay que pensarlo, que es un dicho muy antiguo, que no hay persona ociosa que no sea viciosa, porque al final te lleva pues eso a... Porque mira, tú piensas que... Te digo otra frase. El que no tiene problemas se los crea. Ya ves. Y cuando estás ocioso, al final, eso pues como dicen, el diablo con el rabo empieza a espantar moscas, ¿no? Porque ya no sabe ni qué hacer. Entonces, pues, empiezas a liarte tú solo y a meterte en líos. Totalmente. Hay quien dice que incluso a partir de las 10 de la noche no pasa nada bueno, que mejor irte a dormir. Yo soy muy nocturno, ¿eh? Yo soy búho total y cuando mejor trabajo es por la noche, aunque trabajo todo el día, pero porque además ahora, como si no por el día es imposible, con el móvil, los WhatsApp, los correos electrónicos, claro, desconecto todo y cuando mejor trabajo para escribir, por ejemplo, lo hago por las noches, ¿no? Pero hemos hablado muchas cosas que son externas a ti, pero no hemos comentado nada sobre tu vida laboral y yo creo que es notoria porque eres coronel y has vivido muchas experiencias que seguro que te habrán marcado. Y para no tocar todas, porque no daría tiempo en este podcast, ¿cuál es alguna de esas experiencias que te hayan marcado? O bien sea para bien o para mal, de las que cuando miras hacia atrás dices, no me puedo olvidar de esta anécdota o de esta experiencia o este momento que viví porque marcó mi personalidad, porque me pilló en un punto en el que yo era más vulnerable o lo que sea y que me ha hecho convertirme en la persona que soy hoy. Pues mira, 2 cosas nada más, muy, muy rápidamente. Lo primero, he tenido la fortuna de moverme por prácticamente medio mundo, literalmente. Y eso me permitió abrir mucho la mente. De darte cuenta de que ni nosotros somos los acertados, ni que nuestro sistema es el perfecto, y que hay otra gente que piensa de otra manera completamente distinta y que entiende la vida de otra forma, simplemente, y que hay que respetarles también, ¿no? Y luego, claro, el estar en la guerra. Me di cuenta de lo que comentábamos antes, del horror que significa, de cómo nos convertimos en bestias salvajes, de las barbaridades que se llegan a hacer, de cómo hay personas que aman la guerra, llaman a hacer daño al prójimo, llaman matar al prójimo, y les gusta matar al prójimo, que también es verdad. ¿Y ¿Esas personas tú ves que nacen así ya o se convierten? Yo creo que nacen así, pero se les da la oportunidad de ser así. Porque a lo mejor en la vida civil no llegarían a desarrollar esos instintos que ya tienen dentro. Pero cuando tú les das la opción de matar legalmente, y se premia por eso. Disfrutan. Hay algunos que disfrutan, ojo, con este tema. Que son los que luego muchos de ellos, pues cuando terminan esas guerras, pues se van de mercenarios a otras guerras. O de contratistas, como se le llama ahora. Pero luego lo que te decía, el darse uno cuenta de que la primera función de un militar en un país democrático es por todos los medios evitar la guerra. Y la guerra se evita a través de la disuasión. Eso no significa ser pacifista, no. Pero tampoco ser militarista. Yo soy militar, pero no militarista. ¿Cuál es la diferencia? Militar es el que hace un servicio a su país para llegarlo a defender su soberanía, su integridad territorial, su independencia en caso de necesidad. Militarista es el que se cree que todo se soluciona con la fuerza de las armas.
Es muy diferente. Pero sobre todo lo que te decía en un país democrático, la disuasión. ¿Y cómo se consigue la disuasión? Teniendo un buen ejército que dé miedo. No un ejército para repartir galletas, oye, que también las repartimos y las repartimos de todo corazón y muy bien, lo hacemos muy bien. Un ejército que dé miedo, para que cualquiera que nos quiera ofender, que sepa que nos vamos a enfrentar a él con toda nuestra virulencia. Pero, sobre todo, la disuasión. Porque lo que te digo, una vez que entras en la vorágine de la guerra, nunca sabes cómo vas a acabar, ni si vas a ganar, si vas a perder, cuántos van a morir de los tuyos, ni el perjuicio que te puede causar y sobre todo el horror que se genera y lo que te digo, y cómo nos transformamos los seres humanos. Eso creo que son las lecciones más importantes que para mí fueron absolutamente transformadoras. ¿Recuerdas alguna conversación, algún civil, algo que...? Prefiero no acordarme porque he visto de todo. Además, como observador militar de Naciones Unidas tenía que ir a donde había habido torturas. En fin, ya te digo, prefiero no acordarme porque todavía se me ponen los pelos de punta, ¿no? Pero lo que te digo que claro, esa es una transformación total. Cuando vas a la guerra, claro, de capitán joven, pues vas poco menos que con ese fervor, ese ardor guerrero, ¿no? A ver qué te vas a encontrar y no sé qué y tal. Y luego te das cuenta que aquello es un horror total, ¿no? Y luego fíjate también tú nunca sabes cómo vas a reaccionar ni cómo van a reaccionar los demás. Cuando hablamos del heroísmo, del miedo, del valor, piensa que hay veces que no te cogen las mismas circunstancias, hay veces que reaccionas con un valor que luego te dices, pero qué loco he sido, pero cómo podía hacer esto. Y hay veces que al contrario, ¿no? Hay veces que te arrugas y te tienen que ayudar los demás a seguir adelante, no lo mismo que sea de día, que sea de noche, en unas circunstancias, en otras. Y yo he visto personas que parecían que eran melifluas, que eran pequeñitos en Kenkles y tal, y luego reaccionar con una valentía increíble. Y he visto todo lo contrario, personas gigantes que habían estado en otros sitios que te contaban 1000 batallas y luego cuando empezaban a caer las bombas de repente se venían abajo y se ponían a llorar, ¿no? O sea, he visto de todo. Te quiero decir que eso del heroísmo, de que siempre el héroe va a ser el héroe de por vida, pues probablemente no lo sea. Cada circunstancia y cada momento es diferente. Un tema que se me ha quedado pendiente, bueno, me ha venido ahora a la cabeza, hablando de la juventud antes. Sergio y yo no hemos vivido algo que era la mili, la famosa mili que tanto nos hablan nuestros padres. Tal cual. ¿Qué crees que aportaba eso a un chaval joven o qué crees que le daba que luego iba a poder utilizar cuando fuera adulto? Mira, si hablamos de una mili de 2 años, pues probablemente era una mili que te trastocaba mucho la vida, ¿no? Bueno, te la trastocaba la vida. Pero que es verdad que cuando tú terminabas ese servicio militar, tú eras un hombre de hecho y derecho, hay que decirlo. Es decir, tú terminabas el servicio militar con 20, 21 años y eras un hombre de hecho y derecho. Había gente incluso que iba de voluntario ya con 16 años. Pero... fíjate, nos hubiera evitado muchos de los problemas que ahora mismo tenemos en España. Porque ahora con el sistema autonómico, con una educación que sabes que en muchos casos solo aprenden lo de la geografía y la historia de su autonomía, ni siquiera la nacional, es que muchos no saben dónde nacen los ríos más allá de la frontera de su comunidad. No saben dónde nacen los ríos. Aquello lo que hacía es que hubiera sentido de patria. Porque tú piensas que el de Barcelona iba a Coruña, el de Coruña iba a Ceuta, el de Ceuta claro, iba a San Sebastián. ¿Te movían por España? No siempre era... Yo nazco en Zaragoza y iba a Zaragoza. No, te mandaban por toda España. ¡Onda! Claro, salvo que fueras voluntario. Si ibas voluntario, entonces sí podías elegir el destino. Wow. Pero si tú ibas por la quinta que te tocara, te podía tocar eso, a Ceuta, Melilla o a las Islas Canarias. ¿Qué pasaba? Que primero te permitía conocer otras partes de España. Yeah. Y luego, además de eso, piensa que era la edad también de hacer pareja. Con lo cual hay cantidad enorme de matrimonios que se conocieron durante el servicio militar, porque era los años, 18 o 20 años, pues era la edad de hacer pareja, ¿no? ¿Y se mezclaban hombres y mujeres en el mismo centro? Entonces no había mujeres. Ah, vale, entonces, ¿por qué hizo lo de las parejas? No, claro, eran los hombres que se gustaban con una chica del lugar. Del lugar, vale. Claro, con lo cual, eso era lo más habitual, ¿no? Vale. Y al final, pues, ¿qué pasa? Que eso también es hacer patria. Y luego, pues, el conocerte la historia, y luego, mira, había muchas cosas que incluso de socializar, en el sentido, ahí pasaban personas ricas, pobres, cultas, incultas. Yo todavía he tenido pastores o otras profesiones que eran absolutamente analfabetos. Que es más, que yo decía, qué bien estoy aquí, que por lo menos duermo en una cama y tengo 3 comidas al día, porque había muchos que no las tenían. Y todavía en mi época, todavía se les daba formación básica, o sea, de alfabetización a muchos soldados de reemplazo que eran completamente analfabetos. Y luego, además de eso, lo que te decía, todos comían en el mismo rancho, todos van con el mismo uniforme, todos pasan por las mismas penalidades, y luego el valorar, un poco enlazado con el trabajo y el descanso, el valorar las comodidades que tienes en tu casa y no las aprecias. Valorar la comida de tu madre, que cuando vuelves a casa te sabe aquello lo más exquisito del mundo.
y ya no lo vas a olvidar aquello jamás, el valorar una ducha de agua caliente. Porque vas a pasar por maniobras de que vas a pasar un frío extremo o un calor extremo, que a lo mejor te puedes duchar, pero a lo mejor cada 3 días si es que te duchas, donde haya duchas. Claro, y tú sabes, el comer luego, después de haber estado bebiendo en el campo, comiendo allí con la marmita, de repente volver a sentarte en una mesa, comer en la casa de tu madre, darte una ducha, tal, hasta sentarte en la taza al váter. O sea, de repente dices, si esto yo no lo había valorado nunca. Claro. Todo esto que tenemos ahí. Porque una vez volvemos al contraste. El contraste es fundamental. Porque tú lo que tengas, aunque tengas el mayor de los lujos, el que vive con cochazos, con yates, con no sé cuánto, pero si es su vida habitual, no lo valora porque es su vida habitual. Totalmente. Entonces, lo que tú valoras es cuando tú nunca te has montado en un yate y de repente te llevan en un yate y dices, qué maravilla ir por el barco, fíjate aquí por el mar, el aire que me da la brisita, tal, no sé qué. Pero el que va todos los días, pues es su vida, es lo cotidiano. Pero has dicho que había misiones y todo esto. O sea, ¿cómo era un día en la vida de un estudiante no sé, o una persona que estaba en el servicio militar obligatorio? Maniobras. Y había algunas unidades que estábamos permanentemente de maniobras, porque estaban las maniobras de compañía, que se llamaban las alfa, estaban las maniobras de batallón, que se llamaban las beta, y luego están las gamas, que eran las de brigada. Vale. Que realmente ibas a los grandes campos, como puede ser San Gregorio o Chinchilla. Y claro, pero allí estamos hablando de sitios que son casi desérticos, que pasabas frío, que a mí eso no se llegaba a hacer parafina el gasoil, fíjate lo que te digo, en invierno. Claro. Y dormías, tú piensas dormir en el Alto el Ragudo con 2 o 3 dedos de hielo metido en un pozo de tirador y por arriba solamente con un poncho, que son para que hay parar al hielo del rocío, ¿no? Entonces te quiero decir que pasar por situaciones extremas. Claro. Entonces, y hay veces que de hecho yo empecé cuando salí de teniente, ya nada más salí, me apunté a estudiar Derecho por la UNED y lo tuve que dejar porque estudié nada más 2 años porque no podía, tenía tal ritmo de guardias y de maniobras que me era imposible, estaba todo el día por ahí. Y entonces, claro, imagínate el contraste, un joven que venía. Y también te diré una cosa, todo el que le fue bien en la mili le ha ido bien en la vida, como norma general. O sea, que en parte... El que vino con problemas a la mili era normalmente el que tenía problemas en la mili, normalmente. Los casos que yo he tenido, es verdad, yo he tenido chicos que, pues problemas familiares, que algunos yo les supervisaba personalmente porque tenían probabilidad de y los supervisaba personalmente y les llamaba cada poco, me llamaban a mí cada vez que tenían algún problema cuando fuera del cuartel. Pero te quiero decir que sigo en contacto con algunos de los soldados que tuve. Hostia. Pero algunos te estoy hablando del año 91 y todavía sigo en contacto con ellos, con algunos de los soldados que tuve. Y es más, si algunos han venido a veranear algún año a mi casa. Porque yo he sido siempre muy duro, he sido muy duro, muy disciplinado, pero siempre he intentado ser justo, que creo que es lo más importante. Claro. Si tú eres duro pero justo, al final la gente te aprecia. Total. Lo que desprecias son las arbitrariedades y las injusticias. Pero si tú eres duro y marcas las pautas desde el primer momento y a ti te ven que el primero disciplinado y serio eres tú, normalmente no hay problemas. Una de las lecciones que yo aprendí con mi gran maestro, un capitán que había empezado, creo que con 12, 14 años de educando de banda en el Sáhara, y que fue el que me enseñó a vivir la milicia de verdad. Este siempre decía, si evitas lo pequeño, nunca sucederá lo grande. Y que es verdad, pero para eso tenías que ser tú el primero que dieras ese ejemplo a tus soldados. Entonces, en ese caso, como que hay un cierto pensamiento de debería volver, al menos debería volver ese orden, debería volver esa disciplina, esos hábitos, esos valores, ese orden también, ¿no? Hablemos del orden, o sea, hemos perdido el orden, ahora ni siquiera hacemos nuestra cama, los jóvenes. Claro, es otra cosa. Pero mira, yo lo tengo escrito, ¿no? Creo que debería haber un servicio militar obligatorio, pero de no más de 4 meses. Con 4 meses es suficiente. A 4 meses no le interrumpes la vida a nadie. Un verano o un invierno. A nadie. Imagínate, junio, julio, agosto y septiembre. No le has interrumpido la vida a nadie, ni los estudios universitarios, ni nada. Pero precisamente para hacerlo como labor social y crear patria. No porque lo que quiere hacer ahora en Europa es para prepararnos para la guerra hasta que nos está montando en Europa. Yo lo digo para crear ese sentimiento de solidaridad entre todo el país. Porque lo mismo, gente que está, algunos excesivamente protegidos, y que de repente se encuentre con que tiene que hacer la cama, con que tiene que comer la comida del rancho, que no es la de que mamá esto no me apetece o hazme otra cosa que esto no me gusta, ¿no? Tal cual. Y tiene que comer esa comida porque si no, no comes, o sea, no hay más, o comes eso o no comes. Irte de maniobras, pasar frío, pasar calor, penalidades, marchas muy duras. Y yo te digo que a la mayoría le vendría muy bien y sobre todo, si esto fuera repartiéndonos por toda España, conocernos, y eso nos haría precisamente tener esa sensación de que estamos
un país unido, en un país que no, yo soy de esta autonomía y la autonomía del otro lado no me interesa absolutamente para nada, que creo que eso es un gran error. Joder. Libros. Hemos hablado antes de ser culto, de entender la historia. ¿Qué libros nos recomendarías? O, mejor dicho, no sé si tienes nietos o... Sí. ¿Qué libros le dejarías apilados para que se tiene que leer durante su vida para entender la historia bien? Pues mira, hay que recurrir a muchos clásicos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Baltasar Gracián. Baltasar Gracián me da muchas lecciones de vida, ¿no? Creo que es interesante. Pero hay otros muchos libros. El de Orwell de Rebelión en la Granja, por ejemplo. Hay otro, por ejemplo, que es dado también grandes lecciones de vida, que es Sinú el Egipcio, por ejemplo. También es un libro muy interesante. Y sobre todo leer a los clásicos. Creo que en ese sentido está todo escrito y hay poco nuevo que aprender, ¿no? Y hay muchos clásicos que son maravillosos y que en muchos casos están totalmente olvidados. Te decía, por ejemplo, el de Baltasar Gracián, que aquí hay muy poca gente, muy poca gente, pero no es muy conocido, y en cambio en otros países del mundo, como en Estados Unidos, se vuelven locos con Baltasar Gracián, hay cantidad de tesis doctorales sobre él. Hostia. Y me parece un libro muy, muy interesante. Y luego, fíjate, los grandes clásicos, ¿cómo no vas a leer a Calderón de la Barca? Cualquiera de estos que son todos maravillosos, ¿no? Mencionas a esos autores, pero no mencionas a libros sagrados. No, pero fíjate, por supuesto, la Biblia, ¿cómo no? Pero, por ejemplo, la Biblia da muchísimas lecciones de vida, claro, por supuesto. Y quitándole el componente religioso, o sea, creo que puedes aprender de cualquier libro sagrado, ¿no? Todos vienen a decir un poco como lo mismo. Fíjate que te he dicho de lecciones de vida, o sea, al margen de todo eso, ¿no? Claro. Pero sí, ¿sabes lo que pasa? Que además, claro, si leemos, yo, por ejemplo, acabo de volver a leer, por si te sirve de referencia, las Analectas de Confucio. Que son magistrales, ¿no? Que también, lo que pasa es que piensa que hay, claro, cuando hablamos del confucianismo, del budismo, sobre todo son, ¿cómo te diría? Más que religiones son modos o lecciones para entender la vida, ¿no? Son más que una religión como tal, ¿no? Pero sí, que ya te digo, yo leo de todo, ¿no? Porque me gusta leer un poco de todo. Ya te digo que el último que he leído son las Analectas de Confucio, en este sentido. Pero hay muchísimos clásicos que hay que leer, los episodios nacionales de Galdós, es que tantísimas cosas que, fíjate si hay de nuestros grandes pensadores. Y luego el Quijote.